Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. En este tiempo vamos a estudiar la palabra como lo hacemos todos los miércoles y pues en este día me ha tocado estar con ustedes. Así que vamos en esta noche a escudriñar las Escrituras, qué es lo que Dios quiere hablarnos cada día. Y vamos al libro de Salmos 19:14. Salmos 19:14 nos dice lo siguiente: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Quiero compartir con ustedes algo que Dios me ha estado llevando a hacer. Y bueno, en esta noche yo le puse un tema sobre orar y meditar, ¿no? Todos sabemos que la oración es algo fundamental en nuestras vidas, que tenemos que todos los días comunicarnos con Dios, hablar con Él, orar, buscarlo, abrirle nuestro corazón a Él, ¿no? Pero aparte de orar, Dios también nos llama a meditar, ¿no? Y a veces es una palabra que se nos olvida, ¿no? Todos oramos, hablamos con Dios, sabemos que orar es comunicarnos con Dios. Lo que dice Mateo 6:6, y en otra prédica anterior yo lo estuve hablando, cuando dice: cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre que te ve en lo secreto, y el que te ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Eso nos habla mucho acerca de la oración, de cómo hacerlo, pero en este tiempo vamos a ver algo sobre la oración y la meditación, ¿no? Y aquí en Salmos 19:14 nos dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Es decir, aquí hay dos cosas que el salmista está hablando. Primero, nuestras palabras. Segundo, nuestra meditación, ¿no? O nuestros más íntimos pensamientos, dice otra traducción. Dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor. Es decir, que saben que Dios ve, como dice el libro de Samuel, Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón. Y aquí me llama la atención lo que el salmista expresa cuando dice que sean agradables mis palabras y mis pensamientos. Es decir, yo puedo tener palabras y pensamientos que a Dios le agrade, como también puedo decir palabras y tener pensamientos que a Dios no le agraden. Ahora, antes de continuar, ¿qué quiere decir la palabra meditar? Meditar, dice en su significado, dice que es pensar, es considerar, es reflexionar. Otro significado que encontré dice: considerar un asunto con atención y estudiarlo detenidamente. ¿Ya? Meditar, considerar, reflexionar, meditar un asunto con atención. Es decir, meditar es concentrar mis pensamientos en algo, ¿no? Ahora, aquí en el Salmo que vemos en 19:14, nos dice: sean pues aceptables mis palabras y mi meditación, y la meditación de mi corazón. La pregunta es: ¿en qué estamos meditando continuamente? ¿Sobre qué están basados nuestros pensamientos, diariamente, ¿no? Porque nosotros podemos meditar en muchas cosas
Y sabe que de acuerdo a esa meditación también tiene que ver mucha nuestra salud emocional y nuestra salud física, ¿no? A veces, por ejemplo, hay personas que viven con mucha amargura. Y si usted habla con alguien que vive con mucha amargura, por ende es una persona que en su mente sus pensamientos son pensamientos del pasado, rencores, cosas que le sucedieron. Entonces, muchas veces nuestro estado de ánimo actual tiene que ver mucho con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros meditamos diariamente. Hay días en los que estamos a veces estresados, preocupados, y ese estrés o esa preocupación viene de nuestra mente, o sea, de en qué está fundamentada nuestra mente o nuestros pensamientos, porque todo eso es lo que yo voy a tener diariamente. Si yo estoy tranquila, si no tengo una dificultad, pues lógicamente voy a estar bien emocionalmente, voy a estar tranquila, voy a tener paz, pero cuando hay un problema, una dificultad, muchas veces uno se concentra en ese problema, es decir, medita en el problema, porque meditar es concentrar mi mente en algo, es estar pensando continuamente en eso. Ahora, dice aquí, sean pues aceptables mis palabras y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es decir, aquí el salmista nos habla de sus palabras y de la meditación de su corazón. Ahora vamos a ver algo que nos habla también acerca de la meditación, que está en Salmos 104, 34. Dice, quiera Él agradarse de mi meditación, yo por mi parte me alegro en el Señor. Que todos mis pensamientos le agraden porque me alegro en el Señor. ¿Ya? Otra traducción dice que mi meditación le sea grata, es decir, sabe que en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros meditamos podemos estarle dando gloria y honra a Dios. Ya, bueno, si es una meditación correcta, como lo dice aquí, quiera Él agradarse de mi meditación. Vuelvo a hacer la siguiente pregunta. Del 1 al 10, ¿en qué porcentaje? Porque todos tenemos pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Sobre qué porcentaje está nuestra mente? ¿En qué estamos meditando continuamente? Ya, y vamos a ver otra cita bíblica en Salmos 48:9. Nosotros podemos meditar en muchas cosas. Por ejemplo, este Salmo también nos habla acerca de la meditación. Dice, meditaré en todas tus proezas, en tus obras poderosas. Salmos 48:9. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Es decir, aquí están pensando, están reflexionando, están considerando. ¿Qué cosa están considerando? En este texto bíblico dice, meditamos en tu gran amor. Es decir, este salmista habla de que él está pensando en el amor de Dios. Ahora, la palabra nos habla mucho acerca de meditar en las promesas de Dios. Ahora, nosotros sabemos que tenemos que orar y que tenemos que alimentarnos de la palabra. Ahora, ¿qué es lo importante? Orar y meditar es algo que debe ir de la mano, debe ir conectado, entrelazado. El orar y el meditar en la palabra. Como hemos visto, hay muchas citas bíblicas que nos hablan acerca de la meditación. Ahora, nosotros
vivimos en un tiempo que lo que más hay es desesperación, preocupación, estrés, ¿no? Y yo veía un programa que es de un rabino que se llama Sid Roth, y ahí decía, un hombre hablaba, ¿no? Decía que en los últimos tiempos una de las cosas que más va a haber va a ser estrés, tensión, preocupación, una de las señales, ¿no? Donde la gente va a vivir prácticamente corriendo, desesperada por las cosas que tiene que hacer y aún por las cosas que están aconteciendo. Entonces todo lo que sucede es algo que causa en nosotros cierta desesperación, cierta ansiedad, preocupación. Y por ende, cuando nosotros nos llenamos de esto, es imposible, y ustedes lo han de saber que están en casa, las personas que me están escuchando, es muy imposible que una persona pueda meditar cuando tiene una mente con tanta preocupación, con tantas cosas que hacer, con tanto desespero. ¿Por qué? Porque prácticamente vivimos a veces corriendo en nuestro día a día. O sea, no hay un tiempo de quietud y un tiempo de paz. Entonces, por eso los seres humanos muchas veces estamos desesperados, porque no hay quietud. Y una persona que no tiene quietud, que no tiene paz en su mente, es una persona que no puede meditar, porque para meditar necesito estar en un lugar, como dijo Jesús, entra a tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre en lo secreto. ¿Cómo puedo yo hablar con Dios? ¿Cómo puedo yo concentrar mis sentidos cuando estoy hablando con el Padre? Si no es cuando estoy en un lugar a solas. Solo cuando uno está en un lugar a solas y tranquilo, en un ambiente tranquilo, es donde yo puedo concentrarme en Dios, en donde yo puedo orar, hablar con Él y en donde puedo meditar en su palabra y en sus promesas. ¿Ya? Ahora es muy difícil que una persona que esté con inquietud, con preocupación, que una persona que por ende tenga emociones raras, a veces muy iracundas, personas que muchas veces se desesperan por todo, es muy difícil que una persona con un temperamento o quizás está en un momento de desesperación, pueda meditar. Pero vemos aquí en la palabra que Dios nos llama a meditar. Ahora, estuve investigando un poco más acerca de la meditación y saben que según la ciencia hay muchos beneficios de lo que es meditar, y pues consulté algunos que me parecieron importantes. Y bueno, vemos aquí los beneficios. Número 1, dice que el meditar reduce el estrés. ¿Por qué viene el estrés? Por la desesperación, por la preocupación. Pero cuando nosotros meditamos, eso hace que nosotros tengamos un bienestar mental. ¿Qué más? Dice que el meditar también controla la ansiedad. Habían unos estudios que habían realizado y decían que durante la pandemia, aparte de que hubo más ventas de aparatos electrónicos como teléfonos, tablet y cosas así, porque la gente necesitaba algo en que distraerse, dice que los medicamentos que más se vendían eran medicamentos para dormir y medicamentos para la depresión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente una persona que tiene este tipo de cosas, su mente no está tranquila, pero la meditación hace que nuestra salud mental sea eficiente, nuestra mente esté tranquila o tengamos una mente más calmada, más tranquila. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces cuando vamos a orar
y yo creo que no me equivoco, a mí me ha pasado muchas veces, que cuando vamos a orar, nosotros hablamos con Dios, pero de repente vienen cosas a nuestra mente, ¿no? Qué sé yo, que no bañé al perro, no le debí comer al gato, le debo al vecino esto. Es decir, nuestra mente vienen pensamientos, ¿no? Ahí es donde Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia. Es decir, nuestra mente saltan, nos vienen pensamientos. Nuestra mente muchas veces no puede estar tranquila, y aún eso también sucede cuando venimos a la congregación. Quizás estamos cantando o la persona que le toca traer la palabra está exponiéndola, y de repente nuestra mente, su cuerpo está en la iglesia, pero su mente está en otro lado. Es decir, no puedo tener una concentración en lo que la persona está enseñando, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Vemos beneficios de meditar según la ciencia, como cuáles, como reducir el estrés. Número 2, controla la ansiedad. Número 3, dice aquí, el meditar beneficia la salud mental, lo que les decía, es decir, una mente más tranquila. Número 4, mejora tu memoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros aprendemos a meditar, a tener un tiempo de quietud todos los días, un tiempo en el que yo tomo una promesa de Dios. Yo siempre tengo esta costumbre y digo, para cada día tomo una promesa de Dios, un versículo bíblico, lo anoto, lo tengo en mi teléfono, o a veces lo anoto, estoy en mi trabajo, y en mis tiempos que no tengo nada, estoy memorizando esa cita bíblica, estoy pensando en esa cita bíblica, ¿no? Entonces, el meditar en la palabra hace que nosotros tengamos una mejor capacidad de atención, que es lo que sucede muchas veces cuando nos congregamos o estamos en una célula o escuchando una prédica. A veces usted está escuchándola, pero de repente la mente se desconectó y se fue por otro lado, ¿ya? Entonces, nos dice aquí que el meditar nos ayuda a nuestra concentración. ¿Qué más? Beneficios de meditar, dice que combate el insomnio. Yo estaba viendo, esto lo vi hace algunos meses, donde decían que habían hecho unos estudios donde decían que estos aparatos, estos teléfonos, tienen algo, no recuerdo claramente cómo era la palabra, pero cuando una persona está mucho tiempo con su teléfono en la noche y está hasta la 1, 12, es muy difícil que la persona pueda concentrar su sueño por estos aparatos que tenemos en nuestras manos, que son muy útiles porque todos lo utilizamos. Entonces, recomendaban que cuando uno va a dormir, usted tiene que por lo menos 1 hora antes de dormir, al olvidarse de que usted tiene teléfono, es decir, alejarlo de su cama, ponerlo en otro lado, pero 1 hora antes usted tiene que soltar el teléfono y no tocarlo para poder conciliar el sueño, porque esto hace que nosotros nos mantengamos despiertos. Cuando nosotros tomamos la costumbre de orar, hablar con Dios y meditar, pensar en su promesa, en lo que Él nos ha dicho, dice, nos ayuda a tener un sueño reparador gracias a la calma que genera en nuestra mente. Cuando usted y yo meditamos, nos tranquilizamos y meditamos en la palabra, esto hace que nuestra mente tenga calma, tenga quietud, ¿ya? ¿Qué más nos dice aquí? Meditar hace que se incremente la capacidad de concentrarse, de organizarse y de pensar con claridad. Las personas que meditan con frecuencia aprenden a controlar sus emociones y son personas que están un poco más relajadas. Es decir,
Son personas que tratan de afrontar su día a día con una actitud calmada. No sé si ustedes han visto, o quizás les ha pasado que a veces hay personas que por una pequeña noticia se alteran. A veces no son cosas que son alarmantes, pero son personas como un poquito alteradas, como que se desesperan, como que no tienen tranquilidad, ¿ya? Entonces, muchas veces eso tiene que ver con nuestro estado emocional, con nuestra salud emocional, con nuestra salud mental. Entonces, yo siempre hacía esta broma a una amiga y le decía, la palabra dice que nosotros, los hijos de Dios, somos agentes de paz, ¿no? La palabra, si no me equivoco, en Mateo, dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Es decir, nosotros somos llamados a poner paz. No somos llamados a estar en discusiones, a estar en pleitos, a estar hablando mal, generando contiendas. No, los hijos de Dios son pacificadores. Y sea cual sea la noticia, que a veces nosotros recibimos noticias no muy buenas, siempre tratando de mantener el equilibrio y la paz, ¿ya? Entonces, mantenemos la paz y transmitimos paz. Entonces, una de las señales de los que son hijos de Dios es que son pacificadores. Gente que siembra paz, no gente que siembra discordia, contienda, pleito, chisme. Esos no son llamados hijos de Dios. Y aquí me gusta este concepto porque dice que las personas que meditan con frecuencia aprenden a controlar sus emociones. Usted ha visto ese tipo de personas que a veces recibe una noticia y es como si no le dijeran nada. Bueno, una noticia quizás no agradable. Son personas que se mantienen en una quietud, en una tranquilidad, y uno dice, yo también quisiera ser así, ¿no? Pero a veces hay personas que son todo lo contrario, reciben una noticia y como que perdieron el control, ¿ya? Entonces, las personas que meditan con frecuencia aprenden a controlar sus emociones y son personas que siempre están más relajadas, es decir, tranquilas, están en un estado de tranquilidad, no se desesperan, tienen un estado de quietud y son personas que, la gente que tiene paz consigo mismo son gente que generan paz. No sé si les pasa que muchas veces hay gente que tiene su estado de ánimo como que lo contagia. Si yo tengo una amiga, un amigo que tenga esa quietud, esa tranquilidad, como que eso lo transmite, ¿no? Entonces lo que muchas veces nosotros tenemos es lo que vamos a transmitir, ¿ya? Entonces, miren lo importante que es meditar, orar y meditar. Meditar, es decir, centrar mi atención, mi pensamiento, concentrarme en lo que Dios ha dicho, en su palabra. Ahora, hemos visto los beneficios que nos da, nos hablan aquí según la ciencia, lo que dicen los médicos, y ellos hablan de que el meditar trae muchos beneficios para nuestras vidas. Y lo veo algo importante porque en este tiempo lo que más se ve es ansiedad, depresión, desesperación, estrés. Muchas veces a mí me pasa que cuando estoy preocupada me estreso, viene un dolor de cabeza. Entonces, qué importante que es tratar de separar un tiempo en nuestro diario vivir, no solo para orar, para hablar con Dios, sino para meditar. Entonces, lo que yo en este tiempo Dios ha venido hablando a mi vida, guiándome, es hacer esto, es a orar y a meditar, y es algo que lo quise compartir con ustedes, porque es muy importante que nosotros
podamos tener ese tiempo todos los días de oración y meditación, ¿ya? Muchas veces nosotros decimos, yo oro y leo la palabra, pero una cosa es leerla, leer un capítulo, que no está mal, pero otra cosa es meditar, ¿ya? Meditar es detener nuestra atención en algo, es detenernos en una promesa, pensarla, escudriñarla, ver el significado y decir, en este versículo Dios me dice esto, porque cuando yo oro, Dios me habla, pero cuando medito en esa palabra se revela a mi vida. Cuando yo la medito, la escudriño, es Dios hablándome, porque prácticamente estoy silenciando yo mi voz para meditar y pensar. Entonces el Espíritu de Dios que vive en mí es quien me va a revelar la palabra en la que yo estoy meditando. Y vamos a ver algo en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Miren, hermanos, ¿en qué debemos pensar? ¿En qué debemos meditar? En lo verdadero, en lo bueno, en lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable. Es decir, tengo que trabajar en mi mente y que mi mente se llene de cosas buenas, porque eso es lo que Dios quiere, que pensemos en lo bueno, que pensemos en lo que Él llama admirable, hermoso, correcto. Y me gusta la última parte donde dice, mantengan su mente ocupada en esto. Nuestra mente es como un músculo que tenemos que ejercitar. Si usted se propone meditar en una promesa diaria, no lo obligo, le digo que se propone usted, yo lo hago, en una promesa diaria de Dios, una promesa diaria. Cuando el pueblo le pedía comida al Señor, me acuerdo que Dios dice que día a día les enviaba el maná. No sé si recuerdan la historia. Lo mismo pasa hoy. Dios tiene una palabra y una promesa para cada día de nuestras vidas. Hoy Dios me dio una promesa, ayer me dio otra. Cada día Dios tiene una porción para mí. Ahora, dice aquí, mantengan su mente ocupada en esto. Es decir, mi mente tiene que estar ocupada en esa promesa que Dios me da hoy. ¿Cómo busco esa promesa? Fácil. Si usted ordena su día, si usted planifica su día, usted va a tener tiempo para hacer todo, para bañar al perro, al gato, para hacer la comida, para hacer todo, pero también va a tener 10 o 15 minutos para escoger una promesa y decir, hoy voy a meditar esta promesa, hoy voy a memorizar esta promesa, hoy voy a pensar en esta promesa. Y hace una semana yo hablaba con una chica que estoy visitando y ella me decía, Melissa, es que a veces me vienen estas cosas a la mente, yo pienso en esto, ya perdoné. Entonces yo le decía, fácil, haz lo que yo hago, busca una promesa, anótala y cuando sientas que tu mente se está yendo para otro lado, memoriza la cita bíblica, memorízala. Mantén tu mente ocupada en esa palabra y no le des lugar a los pensamientos. ¿Ya? Entonces dice aquí, mantengan su mente ocupada en esto. Y vamos a ver la última cita que está en Romanos 12:2 y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, mi mente tiene que ser renovada. Todos los días mi mente tiene que ser renovada. ¿Cómo mi mente es renovada? Es a través de la palabra. Si yo renuevo mi mente con la palabra todos los días, es la única forma en la que yo voy a poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice aquí, buena, agradable y perfecta. Entonces,
Todos los días, usted y yo tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente tiene que sufrir una transformación. ¿Por qué digo sufrir? Porque cambiar nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar, de creer, muchas veces es difícil, ¿ya? Entonces, pero cuando yo entiendo lo que dice la Escritura, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Quiere decir que usted y yo todos los días tenemos que renovar nuestra mente con la palabra, ¿ya? Entonces, este ha sido un pequeño mensaje que les he traído en esta noche. No se olviden orar y meditar. Que Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.